Va bien, Inge. Voy a compartir la pantalla para que vean la diapositiva. ¿Se ve la diapositiva? Sí, Inge, se ve. Ya, de todas maneras, a veces hay algunas fallas del internet. Si se perdiera la imagen, por favor me avisan, ¿ya? Entonces, sigue viendo, ¿no? Ya, si desaparece la diapositiva, me activan su micrófono y me avisan, por favor, ya. A veces hay fallas del internet, se corta o algún problema. Bueno, entonces ahora vamos a ver este capítulo corto, que es de introducción a la física, donde vamos a definir lo que es la física, vamos a ver las partes de la física, vamos a ver sistemas de unidades, análisis dimensional y marcos de referencia. La clase va a durar aproximadamente 30 minutos, ¿ya? Bueno, aquí en esta primera diapositiva estamos mostrando a 4 de los grandes físicos que han dado desarrollo no solamente a la física clásica o física antigua, sino también a la física moderna, ¿ya? Ustedes saben que para el desarrollo de la física han existido muchísimos físicos, científicos, matemáticos, filósofos, etcétera, etcétera, que han dado lugar al desarrollo de la física. Entre los más destacados tenemos Nicolás Copérnico, Galileo Galilei y sobre todo Sir Isaac Newton. Ustedes saben que todo el estudio de la mecánica prácticamente está definido gracias al descubrimiento de Newton de sus 3 famosas leyes, ¿ya? Desde luego que Newton no hubiese podido encontrar sus leyes o no hubiese podido demostrar sus leyes si es que no hubiesen existido estudios de anteriores físicos, como el caso de Galileo y Copérnico, sobre todo, ¿ya? Entonces, hasta todos los estudios que ha realizado Newton, lo que se conoce es con el nombre de física clásica o física antigua, ¿ya? Y posteriormente ya nace la física moderna a través de la teoría de relatividad de Einstein, ¿ya? Bueno, hay 3 ciencias básicas y fundamentales que nosotros estudiamos en cualquier carrera de ingeniería, ¿ya? Esas ciencias básicas son la química, la física y la matemática, que es el pilar de todo conocimiento de la humanidad, sobre todo en el campo de la ingeniería, ¿ya? Por lo tanto, estas 3 físicas básicas ustedes los van a ver en sus primeros años de estudio de su carrera, ¿ya? Sin embargo, se puede afirmar que la física es la madre de las 3 ciencias. ¿Por qué? Porque para estudiar la física nosotros necesitamos como herramientas la matemática y la química, ¿ya? Por eso decimos que la física es la ciencia básica y fundamental, ¿ya? ¿Y por qué decimos que es fundamental? Porque estudia el comportamiento de la naturaleza, ¿ya? Gracias a la física nosotros podemos describir todos los fenómenos que ocurren en la naturaleza, todos los cambios que se dan en la naturaleza, ¿ya? Entonces, gracias a la física nosotros podemos estudiar o podemos aprender por qué ocurre un terremoto, por qué ocurre un volcán, ¿no? ¿Por qué llueve? ¿Por qué cae granizo? ¿Por qué hace viento? ¿Por qué hace frío? ¿Por qué hace calor? Todos esos fenómenos naturales son explicados y son estudiados por la física, ¿ya? Pero la física aún va mucho más allá. ¿Por qué? Porque también estudia la estructura macroscópica de la materia, ¿ya? Y por lo tanto también estudia la interacción que hay de los cuerpos que se encuentran en la naturaleza. Es decir, el campo que abarca el estudio de la física es tan grande que por eso es conocida como una de las ciencias básicas y fundamentales más importantes, ¿ya? Ahora bien, la física para un mejor estudio ha sido dividida en 2 partes. La física clásica o física antigua, que estudia todo lo relacionado a la mecánica, calor, sonido, electricidad y magnetismo,
que son prácticamente, que es la física que ustedes van a ver en la carrera de ingeniería industrial. Ustedes van a ver todo lo relacionado con mecánica, calor, sonido, electricidad y magnetismo, pero en 3 físicas. En la física 1, en la física 2 y en la física 3, ¿ya? Esta física clásica o física antigua también es conocida como física newtoniana, ¿ya? En honor justamente a Newton, quien ha dado lugar al descubrimiento de las 3 famosas leyes, primera, segunda y tercera ley, que son prácticamente el estudio de toda la física clásica o la física antigua, ¿ya? La física antigua o la física newtoniana estudia el movimiento de cuerpos con velocidades pequeñas. Cuando hablamos de velocidades pequeñas, nos estamos refiriendo en el orden de los 100 a los 10.000 kilómetros por hora, ¿ya? Generalmente los cuerpos que nosotros tenemos en la Tierra, el movimiento de un auto, de un helicóptero, de un avión, de un barco, el disparo de un proyectil, etcétera, etcétera, no superan los 1.000 kilómetros por hora. Por lo tanto, estamos hablando de velocidades pequeñas. Y velocidades grandes serán aquellas cuyo valor se acerque a la velocidad de la luz, ¿ya? Bueno, y la física moderna, que nace entre el año 1905 al año 1913, 1914, sobre todo con su famosa obra que publica en 1912, ¿ya? Donde él explica todo lo relacionado a la teoría de la relatividad. Entonces, a partir de la teoría de la relatividad, nace la física moderna, ¿ya? La física moderna es la que estudia el comportamiento y el movimiento de los cuerpos que se mueven a grandes velocidades, ¿ya? A las velocidades muy cercanas a la luz, ¿ya? En su teoría de la nueva relatividad o de la física moderna, Einstein afirma de que el tiempo transcurre menos cuando un cuerpo se mueve a mayor velocidad que cuando un cuerpo se mueve a menor velocidad, y que a grandes velocidades incluso la masa sufre un cambio, ya no es constante como lo consideramos nosotros aquí en la Tierra, ¿ya? Bueno, les decía de que nosotros en las carreras de ingeniería estudiamos solamente la física antigua y no así la física moderna. Ahora, por otra parte, la física no es una ciencia netamente teórica. Ustedes saben que la física es una ciencia teórica práctica. ¿Por qué? Porque nosotros en física aprendemos a llevar a cabo diferentes mediciones de magnitudes, tanto en nuestra vida cotidiana, en la casa, en la universidad, en nuestra vida profesional, siempre nosotros vamos a llevar a cabo mediciones con diferentes instrumentos. Por lo tanto, ¿qué es una medición o qué significa medir? ¿Ya? Medir significa comparar una unidad patrón con una unidad de estudio, con una magnitud de estudio. Por ejemplo, si yo quiero medir la longitud de mi habitación, entonces yo tengo que compararlo con un patrón que recibe el nombre de metro, ¿no? Entonces, cuando nosotros efectuamos una medición, siempre debemos asignarle un número y una unidad como resultado de comparar justamente el patrón con la magnitud que nosotros estamos midiendo, ¿ya? Ahora, dentro del campo de las mediciones tenemos las mediciones directas y las mediciones indirectas. La medición directa es la comparación de la unidad patrón con el objeto a ser medido. Esto lo hacemos mediante un proceso manual y visual. Significa que necesariamente nosotros tenemos que tener nuestras manos y tenemos que tener una buena vista, porque un ciego no va a poder hacer una medición directa, ¿no ve? Por eso se dice que es un proceso manual y visual. Utilizamos nuestras manos y utilizamos el sentido de nuestra vista. En las mediciones directas se obtiene directamente con el instrumento. Por ejemplo, si nosotros queremos determinar la masa de un cuerpo, agarramos el cuerpo, lo colocamos en el platillo de la balanza, si es de platillo, o caso contrario, tendremos otro tipo de balanza, como una balanza de resorte, por ejemplo, ¿eh? Entonces, en forma directa, en la escala o en la pantalla digital, nosotros podemos leer en forma directa el valor de la masa de un determinado cuerpo. Hay otros instrumentos que también nos permiten determinar en forma directa los valores de algunas otras magnitudes,
Como por ejemplo, si yo quiero medir la temperatura del agua que está en un recipiente, yo introduzco un termómetro y por lo tanto, en forma directa, yo puedo leer la temperatura de ese líquido, ¿ya? Bueno, y así podemos dar varios ejemplos, ¿ya? Lo que hay que tener presente es de que siempre en una medición directa lo obtenemos utilizando un instrumento. Ahora, en cuanto a las mediciones indirectas, ¿ya? Las mediciones indirectas no se obtienen de los instrumentos utilizados, sino que necesariamente se debe utilizar una fórmula y se deben hacer cálculos. Desde luego que en las mediciones indirectas también utilizamos instrumentos, pero los instrumentos no me van a dar la medición indirecta, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero determinar el volumen de agua que hay en una piscina, entonces yo tengo que llevar a cabo 3 mediciones directas. Es decir, yo tengo que determinar el ancho, el largo y el alto. Pero si bien he efectuado en forma directa esas 3 mediciones, yo no puedo saber cuál es el volumen. Y para saber cuál es el volumen, tengo que utilizar una fórmula que me dice que el volumen es igual al producto del ancho por el largo por la altura. Entonces, al efectuar los cálculos, yo recién puedo obtener la medición indirecta del volumen. Si yo quiero determinar la masa de la Tierra, no lo puedo hacer en forma directa, porque yo no lo voy a levantar la Tierra y lo voy a colocar en una balanza, ¿no? Si yo quiero determinar la medición, si yo quiero determinar la longitud que hay entre la Tierra y el Sol, tampoco lo voy a hacer con un metro, no lo voy a hacer en forma directa, ¿no? Sino que necesariamente tenemos que aplicar una fórmula y hacer cálculos, ¿ya? Esa es la diferencia entre los dos tipos de medición. Vamos a ver ahora las magnitudes fundamentales y derivadas. En la física utilizamos magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas, cantidades fundamentales y cantidades derivadas, ¿ya? En física vamos a utilizar 4 magnitudes fundamentales, que son la longitud, la masa, el tiempo y la carga. En física 1 y física 2 utilizamos longitud, masa y tiempo. Y cuando vean la física 3 van a utilizar la carga. Ahora, existen otras magnitudes que se expresan en función de las magnitudes fundamentales y que reciben el nombre de magnitudes derivadas. ¿Por qué? Porque derivan de las magnitudes fundamentales, ¿ya? Patrones y unidades. Un patrón constituye una unidad de medida. Como ejemplo de patrones podemos citar el metro, el kilogramo y el segundo. El metro y el kilogramo son patrones físicos que los podemos ver, los podemos tocar, que se encuentran en París, Francia, ¿no? En cambio, el segundo es un patrón que no lo podemos ver porque está relacionado con la distancia de electrones que hay en un átomo. En cuanto a las unidades son cantidades que utilizamos para representar a las magnitudes físicas de la misma especie. Por ejemplo, yo la longitud que mida de mi habitación lo puedo expresar en diferentes unidades, pero de la misma especie, ¿ya? Entonces, puedo expresarlo en metros, en pies, en pulgadas, en centímetros, en milímetros, pero siempre unidades de longitud, ¿no? Porque yo no puedo expresar la longitud en kilos, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre debemos tener cuidado en expresar las unidades correctamente. Ahora bien, vamos a ver los sistemas de unidad. Vamos a repasar. Yo sé que la mayoría de los alumnos de este curso son alumnos nuevos, ¿ya? Lamentablemente el año pasado, bueno, no se pudo pasar clase por este tema de la pandemia. Por lo tanto, si hay algún concepto que ustedes lo necesitan, hay que volver atrás. Habrá que revisar los libros de colegio directamente, habrá que revisar ya los libros de la universidad, ¿ya? Entonces, existen diferentes sistemas de unidades y subsistemas. El más utilizado es el Sistema Internacional de Unidades,
que se lo abrevia con la letra mayúscula SI o SI. ¿Ya? Este sistema ha sido creado en 1960 en una 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas, París, Francia. Desde luego que no todos los países utilizan el sistema internacional. Hay muchos países que utilizan una mezcla de sistemas de unidades, ¿ya? Como por ejemplo, aparte de utilizar el sistema internacional, utilizan el sistema absoluto y también utilizan el gravitacional o TEN, ¿ya? Entonces, son muy pocos los países, Argentina, Chile, que utilizan, pues estoy hablando a nivel Sudamérica, que utilizan el sistema internacional de unidad. Pero países como el nuestro, Perú, etcétera, etcétera, utilizamos una mezcla, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros seguimos utilizando la arroba, la cuartilla, la libra, ¿no ve? Utilizamos el kilo, así una mezcla de todo, ¿ya? Ahora bien, el sistema internacional de unidades está formado por 7 magnitudes fundamentales, ¿ya? Que son la longitud, la masa, el tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura termodinámica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia, ¿ya? En el texto, en la primera clase les había comunicado que el texto del capítulo 1, capítulo 2 hasta el capítulo 8 ya se encuentra en el Moodle. Es necesario que ustedes lo descarguen y lo impriman para que puedan estudiar, ¿ya? Entonces, estas tablas que están aquí, que estoy mostrando en la diapositiva, están en el texto. Entonces, en la primera columna está el nombre de la magnitud fundamental, en la segunda está la unidad, en la tercera el símbolo, y en la cuarta columna está el símbolo dimensional o la expresión dimensional, ¿ya? Entonces, la unidad de longitud, el metro, de masa kilogramo, tiempo segundo, intensidad de corriente el ampere, de temperatura el Kelvin, de la intensidad luminosa la candela y de la cantidad de sustancia el mol. En la tercera columna el símbolo M minúscula, KG minúscula, S minúscula, A, que representa el ampere o el amperio, Kelvin, CD, la candela y mol, ¿eh? Y en la última columna, fíjense, se tiene el símbolo dimensional o la expresión dimensional. Para la longitud utilizamos la L mayúscula, para la masa la M mayúscula, para el tiempo T mayúscula, etcétera, etcétera. En cuanto al sistema absoluto, el sistema absoluto está formado por 3 subsistemas y cada subsistema tiene 3 magnitudes fundamentales, que son la longitud, la masa y el tiempo. Los tres subsistemas reciben el nombre de MKS, CGS y el inglés. MKS que viene metro, kilogramo, segundo, y el CS, centímetro, gramo, segundo, ¿ya? Y el inglés que tenemos como longitud el pie, como la masa la libra y como el tiempo el segundo, aunque hoy en día la libra se lo utiliza para representar solamente el peso, ¿ya? Luego tenemos el sistema gravitacional o técnico, que también está formado por 3 subsistemas, MKS, CGS y el inglés. Pero a diferencia del anterior sistema absoluto, las magnitudes fundamentales ahora son la longitud, la fuerza y el tiempo. Entonces, en el sistema MKS aparece como unidad de fuerza el kilogramo fuerza, ¿ya? Que lo vamos a representar con KG y la F pequeñita, ¿ya? También aparece el gramo fuerza y la libra fuerza, ¿ya? Ustedes saben que el kilogramo fuerza, el gramo fuerza y la libra fuerza son unidades de peso, ya no son unidades de masa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos el kilogramo como masa o cuando utilizamos como peso, ¿no ve? Y que está silenciado su micrófono.
Bueno, continuamos. Entonces, ahora les voy a mostrar, tenemos una o dos tablas donde se muestran las magnitudes y unidades derivadas. Habíamos dicho que las magnitudes derivadas resultan de relacionar las magnitudes fundamentales, ¿ya? Por ejemplo, el área resulta de multiplicar dos longitudes, ¿no ve? Si yo quiero calcular el área de una superficie cuadrada, multiplico en los dos lados, ¿no ve? O si puedo multiplicar base por altura, etcétera, etcétera. Si quiero calcular el volumen, tengo que multiplicar tres longitudes, ¿ya? Y bueno, la velocidad, ustedes saben que lo determinamos dividiendo la longitud entre el tiempo. Entonces, todas estas magnitudes derivadas siempre están relacionadas con las magnitudes fundamentales. Entonces, al igual que en la anterior tabla, fíjense, aquí tenemos en la primera columna el nombre de la magnitud, en la segunda el símbolo, en la tercera las unidades y en la cuarta la expresión dimensional, ¿ya? Ahora, vamos a ver de que la utilidad de esta expresión dimensional es sobre todo para resolver los problemas de análisis dimensional que se encuentran, bueno, hay 2 o 3 ejercicios resueltos en el capítulo 1 y también hay en los 10 problemas propuestos que se tiene al final. Entonces, si bien ustedes no van a aprender de memoria esta expresión dimensional, pero tienen que saber cómo se lo determina, ¿ya? Vamos a ver otra tabla donde también tenemos otras magnitudes derivadas. Aquí tenemos el trabajo, la energía, impulso lineal, presión, densidad, peso específico, viscosidad. Estas magnitudes que están en esta tabla lo vamos a ver en física 2, ¿ya? Entonces tenemos en la segunda columna el símbolo, en la tercera las unidades, ¿ya? Y en la cuarta la expresión dimensional. Voy a volver nuevamente atrás, ¿ya? Por ejemplo, fíjense, aquí les había dicho que la velocidad es longitud sobre tiempo. Las unidades en el sistema internacional de la velocidad es el metro por segundo. Ahora vamos a ver con un ejemplo cómo se determina la expresión dimensional. Para eso utilizamos nosotros la simbología que he explicado a un comienzo, ¿ya? Ejemplo, entonces, la velocidad, decía, es longitud sobre tiempo. Para la longitud utilizamos la L mayúscula y para el tiempo la T mayúscula, ¿ya? La expresión dimensional siempre debe estar en el numerador. Por lo tanto, el tiempo aquí en el denominador tiene exponente 1. Al subir al numerador sube con exponente negativo. Entonces, la expresión dimensional de la velocidad es L por T a la menos 1. En el caso particular de la fuerza se define como la masa por la aceleración, ¿no? Para la masa utilizamos la M mayúscula. La aceleración es longitud sobre tiempo al cuadrado, L mayúscula sobre T mayúscula al cuadrado. Entonces, la expresión dimensional de la fuerza, fíjense, será M por L y T al cuadrado del denominador subirá al numerador como T a la menos 2. Entonces, la expresión dimensional de la fuerza es ML T a la menos 2, como podemos ver aquí en la tabla, ¿no? Entonces, fíjense, la expresión dimensional de la fuerza es MLT a la menos 2. Entonces, de esa forma se determina esta expresión dimensional que, repito, va a ser utilizada en la resolución de los problemas de análisis dimensional que se encuentran al final del capítulo. Ya terminando, voy a explicar algo más respecto a esos problemas. Entonces, ahora entramos a ver qué es el análisis dimensional, ¿ya? El análisis dimensional es un procedimiento que se utiliza para comprobar la consistencia dimensional de ecuaciones, ¿ya? El análisis dimensional, en realidad, ustedes lo van a aplicar en materias de segundo o tercer año de estudio, ¿ya? Porque el análisis dimensional a nosotros nos permite no solamente comprobar la consistencia de una ecuación, sino también nos permite diseñar
prototipos de tal manera que podamos llevarlo a una escala industrial, a una escala comercial. Eso lo van a ver ustedes ya en sus materias de formación de la carrera de ingeniería industrial, ¿ya? Muy bien. El análisis dimensional también nos permite a nosotros estudiar la relación que hay entre magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas, ¿ya? En el caso particular de física 1, nosotros el análisis dimensional lo vamos a determinar, lo vamos a utilizar más que todo para ver la consistencia dimensional de una ecuación, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver una ecuación dimensional. Una ecuación dimensional relaciona la igualdad de dos expresiones, ¿no ve? Una expresión lo escribimos al lado izquierdo y otra al lado derecho del signo de igualdad, ¿ya? Y por eso decimos que lo del lado izquierdo es igual a lo del lado derecho. Los dos lados de una ecuación dimensional siempre deben ser iguales, no solamente en magnitud o en cantidad numérica, sino también en sus dimensiones, ¿ya? Es decir, el producto de ml cuadrado por r en el lado izquierdo debe ser igual al producto qml a la 0,5 t a la x del lado derecho. Si en el lado izquierdo me da 5 metros, en el lado derecho también me tiene que dar 5 metros. No me puede dar 5 centímetros o 8 metros. Caso contrario, estaría mal mi ecuación y no se cumpliría la igualdad, ¿no? Entonces, para eso me permite el análisis dimensional, de que cada término debe estar expresado correctamente para que se cumpla la igualdad, ¿ya? Vamos a ver algunas propiedades de las ecuaciones dimensionales. En las ecuaciones que nosotros utilizamos en física para resolver los problemas o para hacer algún cálculo, siempre hay números, constantes numéricas, logaritmos, hay valores de ángulos, funciones trigonométricas como seno, coseno, tangente, etcétera, etcétera. Entonces, estas variables no tienen dimensiones, ¿ya? Un número no tiene dimensión, el logaritmo no tiene dimensión, el seno de un ángulo no tiene dimensión y por lo tanto nosotros en el análisis dimensional lo asignamos el valor de 1 o la unidad, ¿ya? Entonces, si tenemos cualquier número, 150, 100, 200, no tiene unidades y por lo tanto lo asignamos el número 1, ¿ya? Si multiplicamos 2 por la constante pi, me va a dar un número y por lo tanto no tiene unidades, lo asignamos 1. Si yo determino el seno de 30 grados, seno de 30 grados es 0,5. No tiene unidades y por lo tanto también lo asignamos el valor de 1, ¿ya? Ahora, cuando nosotros tenemos que sumar o restar magnitudes físicas, siempre deben estar expresadas en las mismas dimensiones o en las mismas unidades, ¿ya? La palabra dimensión es sinónimo de unidad, ¿ya? Entonces decimos que debe tener las mismas dimensiones o las mismas unidades. Si yo tengo esta ecuación A igual a X más Y menos Z, se debe cumplir que las dimensiones de A son iguales a las dimensiones de X, igual a las dimensiones de Y, igual a las dimensiones de Z. Comúnmente decimos que en física no podemos nosotros sumar peras con naranjas, ¿no ve? O todas son peras o todas son naranjas. Yo puedo sumar las peras en forma separada y las naranjas en separada. Es decir, yo no puedo sumar la longitud expresada en metros con otra longitud expresada en centímetros y con otra longitud expresada en pulgadas, ¿no ven? Eso no lo puedo hacer. Entonces, si X está en metros, Y tiene que estar en metros y Z también tiene que estar en metros, ¿ya? Caso contrario, yo no puedo sumar ni restar. O de lo contrario, si una está en metros y otra en centímetros, pues tengo que convertirlas las dos en metros o las dos en centímetros. Aquí abajo hay otro ejemplo muy parecido. Ahora, también nosotros vamos a tener ecuaciones o funciones exponenciales y por lo tanto los exponentes siempre son números reales que pueden ser positivos o negativos. Y como es un número, es exponente, tampoco tiene unidades o dimensiones y lo asignamos el valor de 1.
Por ejemplo, a elevado a la x igual a la b por c. Se debe cumplir que las dimensiones de a elevado a la x deben ser igual a las dimensiones de b por c. En este caso, x es un exponente y ese exponente es un número real y por lo tanto no tiene dimensiones o unidades y lo asignamos el valor de 1. ¿Ya? Bueno, finalmente vamos a ver los marcos o sistemas de referencia que vamos a ir ampliando cuando veamos ya el capítulo de cinemática. ¿Ya? Bueno, todas las mediciones que nosotros efectuamos en nuestra casa, en el laboratorio, en la universidad, mediciones que vamos a efectuar en nuestra vida profesional, siempre deben ser efectuadas respecto a un marco o un sistema de referencia. Veamos un ejemplo muy sencillo, ¿ya? Dice lo siguiente. Si nosotros nos encontramos en el interior de un tren que viaja a 100 kilómetros por hora y queremos medir la velocidad de una persona que avanza dentro del tren en la misma dirección del tren. ¿Ya? Supongamos que nosotros tenemos un medidor de velocidad, sacamos del bolsillo y medimos la velocidad de esa persona que se mueve en el interior del tren, una velocidad de 5 kilómetros por hora. Entonces, este valor de 5 kilómetros por hora es respecto al tren. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos midiendo dentro del tren. Si nosotros medimos la velocidad del tren respecto al tren, esa velocidad va a ser 0. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos viajando con la misma velocidad que se mueve el tren. ¿Ya? Entonces, la velocidad de esa persona que se mueve en el interior del tren respecto al tren es de 5 kilómetros por hora. Pero ahora, ¿qué pasa si el tren pasa por una estación y en esa estación está parada otra persona? La estación está en reposo, no está en movimiento. Y por lo tanto, una persona que está parada en la estación también está en reposo. Si esa persona mide la velocidad de la persona que se mueve en el interior del tren, esa persona de la estación va a medir un valor de 105 kilómetros por hora. Entonces, la velocidad de la persona que se mueve en el interior del tren respecto a la estación es de 105 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque para la persona que está parada en la estación, los dos cuerpos se mueven con diferentes velocidades en la misma dirección. Y por lo tanto, la velocidad resultante que mide va a ser la suma de la velocidad del tren, que son los 100 kilómetros, más la velocidad de la persona, que son los 5 kilómetros. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros llevamos a cabo la medición de una magnitud física, siempre tenemos que saber respecto a qué marco de referencia lo estamos midiendo. ¿Ya? Ahora, en los otros problemas que nosotros vamos a ver, sobre todo, digamos, en cinemática, donde vamos a ver el movimiento de automóviles, el movimiento de aviones, movimiento de trenes, movimiento de barcos, etcétera, etcétera, vamos a utilizar como marcos de referencia los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Entonces, si por ejemplo pasa un avión por acá, por el cielo de Tarija, y yo no puedo decir, ha pasado un avión con una velocidad de 5 kilómetros por hora. Tengo que dar un marco de referencia. Ha pasado de norte a sur, o ha pasado de sur a este, o ha pasado con 30 grados sureste, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, los puntos cardinales también son marcos de referencia, ¿no? Que sirven para orientar el vuelo de un avión, cuando un barco está navegando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también se suele utilizar los sistemas de coordenadas rectangulares X y Y en 2 direcciones o X, Y, Z en 3 direcciones, como vamos a ver en el capítulo 2 en vectores en el espacio, ¿ya? Entonces, en física, un sistema de coordenadas rectangulares representa para nosotros un marco de referencia.
Y arbitrariamente nosotros hemos elegido que el eje X sea horizontal, el eje Y sea vertical. Y también cuando un cuerpo se encuentra en el lado derecho del eje X va a tener una coordenada positiva. Si se encuentra en el lado izquierdo del eje X va a tener una coordenada negativa. En el eje Y, cuando se encuentra arriba, por encima del origen, tendrá coordenada positiva y abajo tendrá coordenada negativa. Entonces, estos ejes de referencias, estos ejes rectangulares, nosotros siempre lo vamos a utilizar en la resolución de los problemas que veamos en todo lo que está relacionado con la mecánica o con la física 1, ¿ya? Muy bien, mis queridos alumnos, entonces con esto damos por terminada la clase. Aquí yo voy a finalizar la grabación y ahora si ustedes quieren hacerme alguna pregunta o alguna consulta, pueden hacer uso de su micrófono, ¿ya? Inge,